30 minutos y bueno, pues hemos hablado desafortunadamente en estos días de la violencia, mucha violencia en el país, muy explícito en las calles, en las reuniones, en las ferias, en transmisiones en vivo, en mítines de campaña y bueno, pues quien sabe mucho sobre este tema y qué tan riesgoso puede ponerse, qué tan complicado puede volverse conforme nos acerquemos a la elección del 1 de junio, porque no solo obviamente es la del Poder Judicial, hay elecciones en Veracruz y en Durango. Quien sabe cómo pueden estar las cosas es el Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, a quien le agradezco que me tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Buenos días, Azucena. Violencia política en México es el reporte trimestral de Integralia Consultores, que no nos tiene para nada buenas noticias, Luis Carlos. No, Azucena, no hay buenas noticias. Este es un fenómeno que se ha incrustado en el país desde hace muchos años y tiene que ver, y es importante el adjetivo política, porque como tú dijiste, hay mucha violencia. El día de ayer o antier se Ujú. hizo viral el asesinato de una influencer en vivo. Eso no es violencia política, esa es violencia. Pero dentro de la violencia en general que tenemos hay una violencia política cuyo propósito es que el crimen organizado capture a las autoridades, sobre todo a nivel municipal, para tener luz verde y poder operar desde el trasiego de drogas hasta la extorsión en mercados populares, hasta el cobro de piso a gobiernos municipales. En general, controlar el territorio y las autoridades municipales. Y digo municipales porque ahí es el principal espacio en donde el crimen organizado busca la captura, como de abajo hacia arriba. Y entonces este tipo de Ujú. violencia se manifiesta sobre todo cuando hay elecciones. Siempre hay, pero cuando hay elecciones, como se trata de una suerte de renovación de pactos, entonces ahí se manifiesta. El domingo pasado en la noche, tú reportaste aquí, se asesinó a una candidata en Veracruz a nivel municipal cuando estaba recorriendo una calle en un mitin a las 7 de la noche. ¿Por qué fue? Pues hay muchas hipótesis. Yo no voy a victimizar ni sé la razón, pero probablemente porque representaba una amenaza a alguno de los grupos que opera en la región, probablemente porque era parte de algún grupo y entonces otro grupo la veía con mucha desconfianza, probablemente porque no le dieron permiso de ser candidata o porque rompió pactos o cualquier razón, pero es una señal, es un mensaje. Entonces, nosotros lo que hicimos fue medir en el primer trimestre de este año, lo hacemos todo el año, pero lo que publicamos fue la violencia entre enero, febrero y marzo, y detectamos Ujú. 104 eventos de violencia. La violencia no solo es matar, la violencia también es secuestrar, la violencia también es amenazar, cualquier cosa que mande un mensaje para acallar, controlar, etcétera, etcétera. Oye, Luis Carlos, enero, febrero, marzo. ¿Hay un partido que particularmente, perdón, sea objetivo o sea, esté bajo la lupa de los crímenes? O sea, que sea más dañado por Morena, esta violencia, Morena, cual sea, Morena es el, pero por el Morena. número de políticos que tiene o porque es un objetivo del crimen organizado por alguna razón. Yo creo que siempre el partido en el poder, el partido más grandote, pues es el partido que se colude más con los malos, o bien que es el objetivo, porque un candidato de un partido que no puede ganar una elección, pues es totalmente irrelevante para el crimen organizado. O bien los criminales buscan asociarse o hacer negocio con quienes pueden ganar. Entonces, siempre el partido en el poder, Ujú. es lógico que Morena lo sea, y también es probable, esto es una hipótesis simplemente que con el paso de los años podremos evaluar, saber si es cierto que Morena o algunos liderazgos de Morena en los últimos años propiciaron alguna suerte de alianzas implícitas, explícitas con algunos grupos
en algunas regiones del país que pueden movilizar votos, facilitar el financiamiento y por lo tanto ganar. Esto se ha dicho mucho de la campaña de 2018. Yo no tengo idea, por Ujú. supuesto, de esto, pero esta podría ser una hipótesis de por qué además en el caso de este partido podría ser más agudo. Pero yo creo que la hipótesis inicial es que es el partido en el poder y por lo tanto es más apetitoso para los criminales. Luis Carlos Ugalde, la hipótesis anterior, ¿crees que también esté en la cabeza del gobierno norteamericano y tenga algo que ver con este retiro de visas a algunos políticos, algunos servidores públicos? Yo intuyo, Azucena, que lo que estamos empezando a ver con el tema de las visas y con el tema del brote de anécdotas, chismes, notas, sugerencias, Ujú, historias de los últimos años, es que es probable, y esto reitero, es una hipótesis, es una intuición, que es probable que grupos del crimen organizado que siempre están viendo cómo vincularse a la política, a los políticos, hayan visto que el surgimiento tan potente de Morena en 2018 y en los años subsecuentes, su llegada tan masiva, rápida, de muchas personas candidatas que ni siquiera pensaban que iban a ganar, que ni siquiera han hecho campaña y que de ujú, repente súbitamente una nueva generación de políticas, políticos llegan, haya propiciado que grupos del crimen organizado hayan visto esto como una oportunidad y que esta llegada tan abrupta haya propiciado que se haya involucrado muchísimo más que antes grupos del crimen organizado y que esto, sumado a la falta de controles, porque estos gobiernos de Morena no han tenido controles porque controlan todo, no ujú. hay un Congreso, no hay fiscalías que tengan una independencia, más la omisión o negligencia que mostró el gobierno anterior frente al fenómeno del crimen haya propiciado que se hayan incrustado de una manera muy abrupta, rápida, y que entonces ahora empecemos a ver el cobro de facturas, empecemos a ver los síntomas de ese problema que haya ocurrido en los últimos años por este fenómeno de una renovación tan acelerada, sin controles, bajo el mantra de la cuarta transformación y de que tenían legitimidad social, probablemente muchas de estas cosas han ocurrido de la mano. Eso es probable que sea parte de lo que estamos viendo y que yo creo, Azucena, que en los próximos meses huelo en el ambiente que va a empezar a surgir muchos Ujú. escándalos, acusaciones, retiro de visas, historias, grabaciones, Uf. acusaciones en Estados Unidos, creo yo. Pues mira, yo pienso que ojalá, o sea, perdón que lo diga de esta forma, pero siento que tenemos el cáncer ahí ya tan metido en nuestro cuerpo que es muy difícil que alguien se atreva a extirparlo, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos pareciera que tiene un plan claro de decir, a ver, voy a quitar estas manzanas podridas o esto que nos está generando, pues el fentanilo y el tráfico de drogas y la violencia y el tráfico de armas, etcétera, y bueno, pues si es así, no sé si se apele a la soberanía o no, o qué tan válido sea o no, querido Luis Carlos Ugalde. Ya ves lo que pasó ahora con este pues operativo de ICE, que la presidenta niega que la información que dio a conocer la jornada sea real y seguimos apelando a a la soberanía en una situación de violencia grandísima. Nadie habla de que entren las tropas del ejército a México, quiero aclarar, pero sí tendríamos que ser más claros en la colaboración con Estados Unidos y más abiertos a que si hay alguien que la tenga que pagar, pues, pues adelante, ¿no? Y yo creo que esta opinión de que esto puede ser algo positivo para el país, lo comparten muchas personas. Yo creo que es una lástima que no lo podamos hacer desde adentro, pero la verdad es que no se puede hacer desde Pues adentro. sí. Y creo yo que la Ujú. colusión de muchas organizaciones y personajes del crimen con grupos políticos gobernantes a nivel municipal y estatal ha sido de tal magnitud que creo que en este momento la única forma de desatorar esa colusión probablemente es desde afuera. Es que dices, la presidenta dice, no, es mentira que participaron agencias estadounidenses en desmantelar 3 narcolaboratorios allá en Sinaloa, que a Estados Unidos le disgusta no poder ya operar en México como sí lo hacía en el periodo neoliberal. Y bueno, pues yo no sé si hay si puede haber una coordinación controlada o definitivamente tengamos que expulsar a Estados Unidos cuando evidentemente no somos capaces de llevar a cabo una investigación, por ejemplo, como la de Ovidio Guzmán o la del Mayo Zambada,
por eso, pues, la están llevando a Estados Unidos, doctor. Sí, Azucena, así es este tema. No hay capacidades, no hay motivaciones, no ha habido interés. Yo percibo que Claudia Sheinbaum sí tiene tiene una revisión de mayor responsabilidad de Estado y está cambiando la estrategia, pero el legado que le dejó el expresidente, la cantidad Claro. de asuntos tolerados, permitidos, es tal magnitud que es un galimatías de un tamaño que la presidenta no conoce todos los temas, las vinculaciones que probablemente aliados de su Ujú. gobierno tienen y que van a empezar a surgir seguramente o ya están surgiendo, Azucena. Con esto que me dices del reporte de violencia política, doctor, le preguntan a la presidenta Sheinbaum que si los asesinatos que se han registrado en Veracruz en estos días recientes podrían incidir en el proceso electoral y ella dice que no. ¿Tú qué crees? Mira, si la pregunta es, ¿la de gente va a dejar de ir a votar por esto? Pues la verdad es que en una elección municipal vota el 40%. Si la pregunta es, ¿cómo va a afectar esto a los gobiernos municipales en Veracruz? La respuesta es clara. Esta violencia busca mandar una señal de amedrentar a los políticos que están compitiendo, busca generar una señal de que esto hay que cumplir los pactos. En Veracruz, como en muchas entidades del país, y Durango también hay regiones en donde el crimen organizado manda, no solamente para definir quién compite, sino para movilizar el voto. Las Ujú. elecciones en algunas regiones del país son ya un formalismo porque las decisiones se toman previamente por grupos del crimen y son ellos los que filtran, los que apoyan, los que definen los ganadores. La gente va a votar formalmente el día de la elección, Sí, claro. pero la decisión ya está tomada y cuando Ujú. se puede dar el Así caso es. extremo de que gane alguien que no querían, lo ejecutan después, como ocurrió en Guerrero, en Chilpancingo, hace el año pasado. Entonces, en muchas regiones del país esta es una A ver, realidad, vamos a regresar con desafortunadamente. eso si eres tan amable, doctor. Hola. 45 minutos, gracias al doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, por permanecer en la línea. Bueno, pues hablando de violencia política, doctor, poco hemos hablado de este tema de Veracruz, de Durango, porque es el día de la elección también del Poder Judicial, que puede seguir el mismo camino que una elección municipal o una elección estatal. Doctor, cuando lleguemos a las boletas, en el caso de las elecciones, de alcalde o a diputado, etcétera, ya habrán elegido algunos criminales por quienes van a votar y en el caso del Poder Judicial, pues ya habrán elegido algunos otros quienes aparecen en la boleta, ¿no? Mira, no sabemos qué tan interesado está el crimen organizado en general, pero lo probable que esté ocurriendo es que en el caso de algunos jueces o juezas federales que tienen que ver con la materia penal en el país, que no son todos, son probablemente un grupo de 10, 15, o en el caso de algunos magistrados de tribunales colegiados que revisan casos de extradición o casos de prisión preventiva, podría ser el caso. Puede ser el caso, Azucena, que estas personas se estén acercando a esos candidatos para ayudarles, para fomentar que ganen, en fin, no lo sabemos. Eh, es algo Ujú. incierto, pero es probable. Y también se ha dicho que personas que podrían estar vinculadas al crimen organizado probablemente estén compitiendo y puedan ganar. Ahora, aquí hay que ser muy cauto porque Ujú. hubo un escándalo de que Fernández Noroña pidió que el INE bajara a 24 candidatos, el INE dijo que no tenía facultades. Uno de los consejeros certeramente dijo, oye, defender a un narcotraficante no es un delito, ¿en dónde dice eso? Pero claramente da sospechas de que si Claro. alguien defiende a un criminal pueda ser parte de eso. Entonces, ese es un debate. Este es uno de los riesgos de que Difícil. la elección de Ajá. jueces sea por voto popular. Bueno, pues Luis Carlos, ¿hay proporción de la violencia política con la violencia que vive el Estado? Es decir, ¿el Estado más violento necesariamente se traduce en violencia política mayor o no? No necesariamente. En este reporte que damos del trimestre enero, febrero, marzo, sale que Morelos es el estado más violento políticamente hablando del país, seguido por Veracruz y otro. Cuando tú ves cuál es el estado más violento en términos de la violencia en general o de los homicidios, sale que es Tabasco, que es Sinaloa, Ujú, ujú. de tal forma que no hay una correlación. Más bien yo lo que te diría es que este mapa de violencia política refleja primero
donde hay elecciones. En este momento solo en 2 entidades se eligen alcaldes. 2, donde hay más penetración o donde hay más captura. En Sinaloa es probable que la violencia es resultado de un pleito entre 2 bandas. Hay otras entidades donde la violencia Sí. política es exclusivamente resultado de la captura o de otro tipo de arreglos. Entonces son cosas que no necesariamente van de la mano. Bueno, pues importante tenerlo en mente, Luis Carlos. Podemos consultar el reporte completo en Integralia. Así es, la página de Integralia viene este reporte de violencia política, Azucena. Gracias, como siempre, por compartir estos datos, doctor. Muy buenos días. Bueno, y la violencia, esa es violencia política, con armas, asesinatos, crimen. También hay otro tipo de violencia, la que ejerce